Sí, ingeniero. Ya, ok, entonces empezamos. Bueno, ya a lo largo de este curso hemos venido tratando y abordando los temas que se van a ir suscitando a lo largo del proceso constructivo de una edificación. Es decir, que no hay dentro de lo que corresponde al tema de instalaciones en obra un, una precisión en el tiempo o en la programación de obra donde digamos, es el momento de hacer esto, ¿no? Porque no podría estar especificado ya que está en función de cómo nosotros vamos desarrollando los trabajos y las diferentes actividades. Lo que nos toca abordar en esta sesión es justamente entender y comprender no tanto el diseño de las instalaciones, porque creo que esa es competencia del curso de instalaciones sanitarias e instalaciones eléctricas, pero lo que sí vamos a tratar de analizar y establecer cuáles son estos procedimientos para poder tener consideraciones al momento de ejecutar esto, ¿no? Entonces dice, al final de la sesión, el estudiante reconoce la importancia de prever anticipadamente las actividades relacionadas con las instalaciones sanitarias y eléctricas, requeridas para el buen funcionamiento de las edificaciones, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva nos estamos enfocando. Nosotros vamos a darles algunos alcances, los más importantes, definitivamente. Bien, entonces, algo de lo que quizás debemos manifestar es que este es un dolor de cabeza muchas veces. No hay una congruencia entre lo que vendría a ser el plano, muchas veces de arquitectura o de estructuras, con el plano de instalaciones eléctricas o las instalaciones sanitarias, cualquiera que fuera, ¿no? Empezamos a observar al momento de la ejecución que hay columnas que son estructurales y que contienen o que el ingeniero sanitario ha puesto sobre esta columna un, un ducto. Y es un ducto que lo que va a hacer es debilitar y va a entorpecer quizás el comportamiento y la seguridad de la edificación, ¿no? Entonces, frente a eso, ¿qué hacemos? Si nosotros nos ponemos a consultar cada uno de estos problemas, probablemente los periodos o los plazos que nos han dado resulten pues variando, van a variar, van a cambiar, es decir, mientras hacemos la consulta, retornan la consulta, pasan 3, 4 días, no vamos a estar con el trabajo parado, ¿no? Entonces la experiencia nos dice de que quizás estas deberían ser las primeras observaciones, las primeras consultas que se deberían hacer a un proyecto de edificaciones para tener la tranquilidad de que todo está bien. Se tiene, en el caso de obras públicas, hay un plazo para poder presentar un informe de conformidad del expediente técnico, que hace un tiempo atrás era el llamado informe de compatibilidad. La compatibilidad es de que todo está bien, ¿no? Es compatible la arquitectura con la estructura, es compatible la estructura con las instalaciones, es compatible las dimensiones, la ubicación de los ductos. Eso es lo que se denominaba el informe de compatibilidad, ¿no? Pero ya ha ido un poco más. Ya no queremos solamente ver si son compatibles los planos, sino queremos una conformidad del expediente técnico. Eso incluye ver de repente los análisis de precios unitarios,
ver de repente eh, algún tipo de restricción que podría existir para el proyecto. Entonces, ya la ley de contrataciones ha ido un poquito más adelante, tratando de pedir al contratista y al supervisor o inspector o quien haga las veces de parte de la entidad esa conformidad. Fíjense, pasan por varias manos este, este tipo de revisiones, porque finalmente la entidad saca un proceso de selección para la elaboración del expediente técnico de un determinado proyecto que ya ha sido autorizado mediante el SNIP. Entonces, a partir de ese momento, un equipo de ingenieros, arquitectos, ¿no?, que es el ganador de esa buena pro, se encarga de desarrollar el proyecto, ¿no? ¿Qué ocurre? Una vez completado este proyecto, el ingeniero o la entidad recibe el proyecto y lo evalúa. Muchas veces la evaluación la hace con su personal de planta, si tiene y dispone de una oficina técnica que pueda hacer este tipo de trabajo, o de lo contrario, contrata, ¿no?, para la revisión a un consultor externo, ¿no? Y esa es la etapa que, por decir, ahora me va a tocar hacer a mí, ¿no? Evaluar un expediente técnico de una torrentera y unos muros de contención. Entonces hay que verificarles el análisis estructural, si cumple con las normas, la topografía, tendremos que ir a mirar el terreno, deberemos ver los precios unitarios, si están ok, conforme, esos rendimientos cómo están, si la programación. Entonces, después de la revisión yo tengo que emitir un informe. Si el informe está bien, o sea, es decir, el proyecto cumple con las normas, cumple con todos los parámetros del diseño, en cuanto a, diremos, pues esto está bien. De lo contrario, diré, esto está mal, corríjase, corríjase. Entonces, ese documento se lo devuelven al consultor que ha hecho el proyecto y debe corregir. Una vez que entregue el consultor, el evaluador revisa y da su conformidad. Ok, todo lo que he observado ya se ha cumplido. Ya no puedo volver a observar. O sea, eso es otra de las cosas, ¿no?, que hay que aclarar siempre. Y después recién, con esa certeza y con esa seguridad, el proyecto se saca para la ejecución, por administración directa o por contrato, ¿no? Se hace un proceso de selección y se... Entonces, todo es el trayecto, vamos a decir, que tiene el proyecto. Pero a pesar de todo esto que les estoy contando, se encuentran deficiencias en estos temas, justamente. Entonces, cuando les toque a ustedes estar al frente, revisen la parte de las instalaciones. Analicen si los ductos están bajando por lugares que sí corresponden, ¿no?, que no son elementos de resistencia o si no cumplen de acuerdo a lo que dice la ley. Entonces, eso les va a dar la tranquilidad y la seguridad de que al momento de ejecutar no va a haber mayor. Es más, ya ha salido una normativa y esta normativa a nivel de Estado, o sea, para instituciones públicas, ya empieza a obligar al uso de nuevas tecnologías, de tecnologías modernas, ¿no? Caso del BIM, que seguramente ustedes mejor que yo deben saber. Y de eso se trata el videíto que vamos a ver casi al final de esta sesión, para que ustedes vean las bondades y las ventajas que esta herramienta nos permite a nosotros elaborar proyectos mucho más confiables, con mayor precisión,
donde interactúan al momento del diseño el ingeniero, el arquitecto y los responsables de las instalaciones, que podría ser un ingeniero sanitario, podría ser un ingeniero eléctrico. La pregunta es, ¿dónde entran a tallar estos otros ingenieros, ¿no? Depende de la envergadura del proyecto. Porque la formación de un ingeniero civil le permite desarrollar y calcular de repente para un edificio multifamiliar de 4 pisos o de 5 pisos, el tema de las instalaciones eléctricas y las instalaciones sanitarias, ¿no? Pero ya proyectos de mayor envergadura, ¿no? Caso de un hospital, caso de un centro comercial, donde hay necesidad del especialista, pues vamos a tener que recurrir a estos profesionales para poder nosotros sacar nuestros proyectos y que también, a exigencia de la misma entidad, seguramente para darles la licencia de construcción, exigen que los planos de instalaciones eléctricas o mecánica eléctrica estén firmados por un ingeniero eléctrico. Y en el caso de las instalaciones sanitarias, que incluyen agua fría, agua caliente, gas, etcétera, estén firmadas por un ingeniero sanitario, ¿no? Entonces, un poquito hay que tratar de enfocarnos, ¿no? En ubicarnos. ¿A una casita necesita un ingeniero sanitario? No. Es una casita de 2 pisos, 3 pisos. El ingeniero civil puede asumir firmar. Y la parte arquitectónica, lógicamente, tiene que ser un arquitecto, ¿no? El arquitecto conoce de dimensiones, espacios, ventilación, ¿no? Iluminación, espacios de anchos de gradas, áreas mínimas, y todo eso es parte de lo que también está señalado en la norma S0, perdón, en el Reglamento Nacional de Edificaciones, pero que de todas formas va a ser importante su participación, o no podríamos hablar. Listo, entonces, haciendo esta introducción, este preámbulo, eh, vamos a ir relatando un poco qué es lo que ocurre, ¿no? Y quizás el primer aspecto que tenemos que ver, como siempre, el tema de ingeniería es la seguridad. Creo que dentro de los fundamentos o principios de los proyectos en ingeniería civil, la seguridad es lo fundamental. No podemos poner en riesgo la vida de las personas que van a habitar el edificio. Por lo tanto, para nosotros es fundamental la seguridad y, en segundo lugar, la economía, ¿no? La economía, tratando de que se utilicen eh, materiales económicos, de calidad, seguros. Entonces, eso creo que jamás deben ustedes olvidarse, ¿no? En el ejercicio de su profesión y con la ética que nos va a caracterizar siempre, primero es la seguridad. El cliente tiene que saber, entonces, cuáles son estas situaciones que podrían afectar su integridad, no solamente la de él, sino también de su familia o de sus trabajadores, porque podrían ser edificios que puedan tener diferentes tipos de uso, ¿no? Entonces, las tuberías y los conductos están dentro de lo que vendría a ser las edificaciones. Hay tuberías, ductos que son embebidos, es decir, están dentro de los elementos, y hay ductos y tuberías que muchas veces, por la necesidad y el diseño que tienen, son adosados, es decir, se colocan posteriormente y se pueden observar, ¿no? Cuando hablábamos de cielos rasos suspendidos, habíamos dicho que
muchos de estos ductos no van embebidos dentro de la losa aligerada o losa maciza porque pondrían en riesgo de repente ese elemento estructural, ¿no? Por lo tanto, se ha previsto que toda esa cantidad de ductos y tuberías se adosen, es decir, después de construida la losa, se colocan abrazaderas, tensores y se van suspendidas y cumplen la misma finalidad y el mismo propósito. Y con eso reducimos al mínimo, porque de todas maneras en algún momento va a haber un, un, una necesidad de atravesar un muro o una viga o una columna, pero es lo menos, ¿no? Y eso creo que es algo de lo que deberíamos decir, ¿no? Entonces, el diseño y el estructuralista tienen que ser consciente de que esto es así, y él debe de poner desde esa primera fase del diseño en, en consideración todas las normas existentes. En nuestro país tenemos nosotros la norma 060, que es la norma para el concreto, y dedica una capítulo que es lo que vamos a revisar, tratando de explicar, de tal forma que ya desde el diseño tengamos nosotros presente que esto debe hacerse así o así, ¿no? Ahora, el ingeniero que construye también tiene que conocer esto, o sea, no puede confiar ciegamente en el plano que se les está entregando. Entonces, ante cualquier error o situación que no cumpla la norma, inmediatamente se hace saber, ¿no? A través del cuaderno de obras, que de acuerdo al plano, o en el informe de conformidad del expediente, ¿no? De tal manera que el proyectista sea la persona encargada de decir, bueno, sí, ha habido un error, hemos obviado esta situación, tiene razón el contratista al hacer esta observación, lo vamos a corregir. Creo que es eso, ¿no? Eso es, o sea, todo el mundo nos podemos equivocar, ¿no? Tratar de, hay algunos calculistas, son pues soberbios, ¿no? No, así nomás, me mantengo, no sé, ¿no? Es algo de lo que pasó en el puente de Guarangán, ¿no? Creo que el proyectista, no, porque el residente le hizo la observación y no, está bien, y ya vemos los resultados. Bien, hasta ahí vamos a ir eh, viendo cuáles son estos puntos que considera la norma 060. Y se podrán ser embebidos en el concreto conductos, tuberías, manguitos de cualquier material no dañino para este, ¿no? En este caso, eh, las tuberías o el concreto en su estado fresco tiene una composición química, ¿verdad? Entonces, esta composición química en su estado plástico va a empezar a reaccionar, ¿no? Y en algunos casos, después inclusive de haber fraguado, el solo hecho de tener una conformación a base de, de cal, ¿no? De calcio, nosotros vamos a ver que empieza a generar un daño, ¿no? Y se previa aprobación del supervisor y siempre que se considere que ellos no reemplazan estructuralmente al concreto desplazado, ¿no? Entonces, ¿qué va a decir? Que este ducto o esta tubería va a ocupar un volumen, ¿no? A lo largo de, del lugar donde esté medido, y lo que tenemos que pensar es de que esto no vaya a afectar. Cuando hablábamos de albañilería, habíamos dicho de que era importante determinar, ¿no? Determinar qué, eh, qué área tiene la sección, era importante determinar en qué medida pone en riesgo la estructura, que podría ser un muro de albañilería, que podría ser
una viga, una columna, una losa aligerada, una losa maciza. Ahí hay una situación que el concreto genera en reacción o en contacto con el aluminio, ¿no? Entonces, fíjense ustedes este muro de concreto vaciado sobre una plancha de aluminio. En su estado plástico, fíjense el veteado que ha desarrollado, ¿no? ¿Se dan cuenta? Este muro de contención, como el aluminio, que era la forma con la que se había encontrado este elemento, ha generado una reacción en ese estado plástico que lo que hace es generar cierto tipo de burbujas, ¿no? Por la reacción, como dice en la parte inferior, ¿no? Como es sabido, el aluminio puede reaccionar con los iones OH que están presentes en el concreto, presentes en el líquido, en la pasta cementante, ¿no?, del concreto, y producir burbujas de hidrógeno, H2, ¿no? Entonces, las posibles reacciones involucradas en forma simplificada podrían resumirse en la fórmula de lo que ocurre y, como ven ustedes, está generando este tipo de burbujeo. Vamos a ver un pequeño videito que muestra esta reacción, ¿no?, que algún estudiante universitario filmó y que creo que podría ser importante ver. Lo ponemos, ¿no? Voy a compartir en la forma de video para que se pueda ver. Entonces, me esperan un minuto para poderlo subir. Y ya, lo voy a compartir. Voy a apagar un ratito mi micro. No, yo lo entregué a Julia. Estoy grabando un video. Bien, entonces, ¿han visto ustedes cómo genera esa reacción cuando el concreto está en su estado plástico fresco? Y eso es algo de lo que deberíamos nosotros tener en consideración. Ahora, no es que no se pueda colocar un ducto hecho a base de aluminio, porque el aluminio es un material que resiste mucho la corrosión y la oxidación, pero para poderlo embeber
tendría que tener cierto tipo de protección y aislamiento, quizás a base de cinta plástica, de algún tipo de protector o funda, de tal manera que el concreto no directamente no entre en contacto con el aire, ¿no? Porque de lo contrario vemos que va a generar este burbujeo. Y este burbujeo lo que va a hacer es hacer que este concreto sea poroso, lo que le va a restar mucha resistencia al ¿no? Entonces, esa es una de las indicaciones que la norma 060 establece para el tema de ¿no? Es decir, no se deberá embeber en el concreto estructural conductos o tuberías de aluminio, a menos que se disponga de un recubrimiento o sistema de protección que prevenga la reacción, como te acabo de decir. Otra indicación de la norma es que dice las tuberías y los conductos incluidos sus accesorios que estén medidos en una columna no deberán desplazar más del 4% del área de la sección transversal, ¿no? Entonces, ahí, de acuerdo a haberles explicado, ¿no? O sea, si la columna estructural no ha sido diseñada considerando esta sección, entonces nosotros podemos ampliar la sección a través de una falsa columna que nos permita alojar el tubo de tal forma de que no se vea afectada la resistencia de la columna, por poner un ejemplo. Si de acuerdo al diseño no estuvo previsto porque nosotros nos estamos viendo una obligación de bajar un ducto por toda la montante por este lado, ¿no? Y la columna tenía una sección para un muro de cabeza de 25 de espesor por 30. Y si yo voy a poner este tubo de 4 pulgadas, no voy a cumplir con lo que dice la norma y entonces, por lo tanto, ¿qué podríamos o cómo podríamos resolver? Entonces, ampliar la columna de 30 a 45, de repente 15 centímetros más para colocar este diámetro de 4 pulgadas, ¿no? Sea una solución. Pero en todo caso, cualquier situación deberá ser analizada y consultada con el proyectista, ¿no? Y no es porque yo pienso, yo creo y a mí se me ocurre, ¿no? O sea, tenemos esa propuesta de solución, pero esto tiene que ser corroborado por el proyectista. El ingeniero que ha hecho el diseño estructural tiene en su archivo probablemente todo la memoria de cálculo para poder volver, si se quiere, a correr el programa haciendo estas modificaciones y verificando si efectivamente, ¿no?, este elemento está alterando o no, o su comportamiento va a ser el más indicado, ¿no? Entonces, pero ante ductos muy pequeñitos, la norma lo permite. Entonces, ingeniero, yo tengo que poner un tubo de luz que tiene 5 octavos de pulgada y la columna es de 30 por 30, ¿lo puedo poner? ¿Cuánto es el área? ¿Y cuál es la sección de tu sección transversal? Calcula el área. Si esta área es por debajo del 4%, sí, no tienes ningún problema, porque está autorizado por la norma, ¿no? Entonces, el problema viene con los ductos de mayor diámetro, ¿no? Estos ductos, ¿no?, de 4 pulgadas, y a veces no hay un ducto, son dos, porque uno es insuficiente. Entonces, eso es lo que tenemos que ahí poner mucho cuidado. Por lo general, lo que son ductos para instalaciones eléctricas o para instalaciones de agua, que son de diámetros de 3/4 de pulgada, de 1 pulgada, mayor repercusión no va a tener y encajan dentro de lo que acabamos de ver, ¿no? Les voy a pasar esta es una tesis de Colombia y donde hay un análisis de cómo estos ductos
generan en los elementos viga, ¿no? Dependiendo de su ubicación, por eso vean acá el tubo que tiene, ¿no? ¿No? La ubicación del tubo puede ir variando dependiendo de la luz o de la dimensión de este elemento, y se ve cómo han hecho muchos ensayos donde determinan justamente cuál es la repercusión o la incidencia de la presencia de tubos en estos elementos vigas, ¿no? Solamente son para vigas, ¿no? Y las vigas sabemos que dentro de un edificio cumplen un papel muy importante, ¿no? Entonces, vemos acá cómo atraviesa el ducto perpendicularmente la viga, tiene un diámetro, ¿no? Y también en el tema de lo que son losas, ¿no? ¿Cuál es la dimensión? Otra de las consideraciones a tomar en cuenta es que debería colocarse siempre un refuerzo adicional de manera transversal o perpendicular, ¿no? Al tubo, ¿no? Entonces, si el tubo está trabajando en esta dirección, ¿no? Este elemento, nosotros perpendicular le vamos a colocar estos fierros adicionales que se deben calcular en función de esta cuantía, ¿no? Por lo menos 0.002 veces el área de la sección que está atravesando, ¿no? Nosotros determinamos esta sección y definimos cuánto de acero deberemos colocar en manera transversal, tal como se muestra acá, ¿no? Entonces, así. Esto les voy a subir, les voy a pasar, porque está en la web, ¿ya? Otro de los casos que señala es, excepto en el caso de la ubicación de conductos y tuberías, sea aprobada por el ingeniero proyectista, cuando estos se encuentren embebidos en una losa, muro, viga, deberán satisfacer las siguientes condiciones, ¿no? Estamos viendo acá, este es un ducto, ¿no? Como lo ven, está adosado a esta placa, pero de todas maneras tiene que atravesar este elemento, ¿no? Tiene que atravesar, ¿no? Ahora, imagínense cómo debe ser el estribaje en este tramo, ¿no? Este pedazo de viga está trabajando en volado, ¿no? Entonces, hay que siempre tener el criterio de ubicar los ductos, igual que lo que habíamos hablado en el tema del refuerzo de acero, ¿no? Nosotros buscamos las zonas de, de acuerdo a las gráficas de diagramas de momentos o de cortantes donde se produzcan los menores esfuerzos. Creo que ese es el sector más apropiado, o para hacer el empalme, o de repente para ubicar el ducto que nosotros queremos atravesar, ¿no? ¿No? Otro ejemplo de otra fotografía, esto está en el libro del ingeniero Tassi, ¿no? Fíjense, ¿no? Esta es una placa. Y miren cómo han alineado los tres tableros de distribución. Entonces, estoy cortando la placa, como que esta placa al final va a estar embolada. Entonces, yo no me puedo permitir pues, estas genialidades, ¿no? Entonces, en obra uno tiene que ver la forma de cómo desarrollar esto. Ahora, la otra cuestión podría ser ingeniero, pero de acuerdo al diseño, esta placa no está trabajada, ¿no? O sea, se está haciendo justamente para evitar que esto vaya en ladrillo. Entonces, por eso estamos haciendo un vaciado. Aunque, entonces, el calculista, el proyectista, ya hizo su análisis indicando, bueno, este muro debería llegar hasta acá. Y acá recién solamente tener la columna en esta esquina, ¿no? Pero, como vamos a debilitar al muro tremendamente, mejor coloquemos una placa que va a tener mucho mayor resistencia y va a tener esta situación. Pero a mí particularmente me preocupa como que esto tuviera nada, ¿no?
Ahora, las cajas pues, no tienen la resistencia de lo que va a venir encima y de repente son varios pisos. Y estos son los tableros de distribución de, de un primer nivel, ubicados en una primera planta, ¿no? Entonces, todo lo que está sobre esa, esa carga. Ahora, no sé qué pueda venir arriba, de repente una buena viga que sí es capaz de soportar todo esto de acá, ¿no? Bueno, por eso, podemos darle muchas interpretaciones a esta imagen, a esta fotografía, ¿no? Lo cierto es que haya la comprobación de que todo esto está bien, ¿no? El diámetro exterior no deberá ser mayor a un tercio del espesor total de la losa, muro o viga en el que estén embebidos. Esto ya también lo habíamos señalado en la parte de albañilería. Simplemente lo estamos recordando. La distancia libre entre los elementos no deberá ser menor, ¿no?, a 3 diámetros o el ancho entre centros, ¿no? Es decir, los tubos no pueden estar pegados unos con otros, ¿no? Tienen que estar debidamente separados, ¿no?, para poder dar justamente esa condición de embebido, ¿no? Aparte, hemos dicho de que todos los ductos tienen que enrollarse, ¿no?, a manera de espiral, alambre número 16, de tal manera que el tubo tenga un comportamiento y se adhiera a la mezcla de textura, ¿no? Su presencia en el elemento estructural no deberá disminuir significativamente la resistencia de la construcción, ¿no? Eso es algo que creo que ya lo dijimos al inicio de esta exposición, ¿no? Se pueden considerar que las tuberías, conductos o manguitos. Hablemos un poco de los manguitos, ¿no? Los mangos no son otra cosa que unos fustes que podríamos colocar nosotros, que pueden ser metálicos, ¿no?, de fierro, o de repente de plástico, dependerá de cuál sea el uso fundamentalmente, ¿no? Estos manguitos permiten enfundar, es decir, es el capuchón de donde va a pasar el tubo, porque toda mi instalación hoy por hoy es en PVC, es plástico. Por lo tanto, el plástico es muy frágil. Entonces, lo que estoy pretendiendo al momento de enfundar, ¿no?, de encamisetar estos ductos, es que no vaya a dañar la tubería por una cuestión de movimiento y de formación, ¿no? Entonces, estos manguitos se mandan a preparar a dimensión y se colocan este, para poder hacer las instalaciones, ¿no? Por decir, en el caso de tanques elevados, también hemos visto que, voy a hacer una gráfica acá que me permita ayudar, ¿no?, suponiendo que este es el muro, ¿no?, de un tanque, ¿no?, y nosotros debemos atravesar esta cisterna a través de este tubo. ¿Por qué? Porque es el que va a permitir salir el agua por el tanque cisterna o el tanque elevado. Entonces, esto es tubería, donde vamos a después a tener que colocar nosotros la captación o lo que fuese. Entonces, acá también a este manguito le colocamos una forma de rompeagua, se llama, ¿no? Es decir, tengo que mandar a preparar esto. De tal manera que el concreto, que va a ser vaciado alrededor de este tubo liso, ¿no?, porque la tubería es lisa, es de fierro, está bien, pero es lisa, entonces no permita de que el agua pueda discurrir a través de la superficie, de toda su área exterior a lo largo, ¿no? Y después veamos nosotros humedad hacia afuera, ¿no? Entonces, este rompeagua lo que hace es un anillo que se suelda alrededor de todo el tubo para que
no salga la humedad. El agua no va a subir, va a bajar y va a hacer esto. Entonces ahí ponemos un tope. Eso generalmente lo aplicamos para embeber estas salidas o entradas muchas veces de los tanques cisterna, ¿no? Tanque cisterna tiene la salida y también a veces tiene la limpia, ¿no? En la losa, en la parte de abajo de la losa, vamos a ver que también se le coloca, ¿no?, un punto de salida, ¿no? Entonces ahí debemos tener con estos mangos esa precaución, que no sea totalmente liso. Pero si es un tubo de luz, un tubo o de pase en un sector, por decir, donde tengamos vigas, ¿no?, juntas, entonces necesito colocar estos marcos. ¿Me están escuchando bien? Sí se lo escucha, ingeniero. Sí, ingeniero. Vamos. Listo. Entonces, es otra de las consideraciones. Otro aspecto a tomar en cuenta es sobre el aspecto de las pruebas de presión, ¿no? Las tuberías que van a contener líquidos, no hablo de los ductos eléctricos, simplemente de todo lo que es agua fría, agua caliente, gas, ¿no?, que trabajan sobre presión, ¿no?, porque el agua tiene una presión, ¿no? Entonces, este tipo de tuberías tiene que ser probada antes de colocarse y embeberse en el concreto. Porque los tubos vienen, en el caso de nuestro país, son de 6 metros, ¿no? Entonces, nosotros a veces colocamos uniones simples, uniones universales, colocamos codos. Entonces, en ese sector, en esa zona, pueden haber fugas, de tal manera que nosotros tengamos especial cuidado en verificar antes de rellenar con concreto cómo está todo el sistema, ¿no? Vamos a vaciar una losa, a ver, entonces todo lo que es agua, llenemos todo el sistema, pongamos los tapones, hay que purgar, ¿no?, y hay que empezar a colocar la presión. Lo vemos un poquito más adelante y explicamos un poco más a detalle, ¿no? Dice, las tuberías y uniones deberán ser diseñadas para resistir los efectos del material, la presión y la temperatura en las cuales han de estar sometidos, ¿no? Claro, en el caso de agua fría no hay problema, pero en el caso de agua caliente, ¿no?, tiene una temperatura que podría, de alguna forma, aumentar quizás el tema de presión y de comportamiento, ¿no? Dice, las temperaturas de líquido, gas, vapor no deberá exceder de los 66 grados centígrados, que, dicho sea de paso, ya es una temperatura bastante alta, bastante alta. Dice, antes de la colocación, este es el balde para hacer la prueba de presión. Vamos a ver, este balde tiene una manija acá. Nosotros rellenamos todo el sistema, todo lo que está viendo usted acá, ¿no?, y empezamos a bombear agua. Tiene que haber una purga, para que salga el aire, porque si dentro de este sistema queda aire atrapado, la lectura de este manómetro va a generar un defecto en la prueba, ¿no? Y es más, el aire atrapado puede generar como una especie de golpe de ariete y reventarnos algún cuerpo. Entonces, yo no puedo, si no he hecho la prueba, tapar. Sea que la prueba sea en un muro, que sea para una losa, hay que desarrollar esta prueba. Ok. Hay esta norma, la S200, según lo que manifiesta la norma S260, ¿no? Y según la norma OS 050, que es la que corresponde a instalaciones sanitarias, en lo que es el Reglamento Nacional de Edificaciones,
acá está, en la norma, ¿no? Vemos cómo determina cuáles son los aspectos a tomar en cuenta, ¿no? En el caso de presión máxima, ¿no? En el caso de lo que es habilitación, almacenamiento, almacenamiento de agua para consumo humano, la norma OS 030. Eso está en el Reglamento Nacional de Edificaciones, en el título 1 de lo que es habilitaciones, ¿no? ¿Ven? Ustedes pueden encontrar toda esta información importante para tenerla como consulta siempre en la obra y poder ir revisando los aspectos que vamos a ir desarrollando en el tema de instalaciones. De tal manera que podamos constatar, comprobar si es que realmente se está cumpliendo las normas, ¿no? Aunque habla mucho del diseño, pero sí hay consideraciones como para poderlas ver, ¿no? Estaciones de bombeo de agua para consumo humano, o sea, cuando hablamos de tanques cisternas, tanques elevados, ¿no? Redes de distribución de agua. Las redes de distribución de agua son internas, ¿no? Y red externa. La red externa no es competencia nuestra, la red externa es competencia de la empresa que brinda el servicio. Ahí no podemos nosotros intervenir a conectarnos al desagüe, no. Eso se tiene que informar, se tiene que contratar, se paga un derecho, ellos vienen, abren su zanja, hacen la conexión, ¿no? Porque si nosotros en ese aspecto queremos hacerlo, lo podemos hacer, pero si nos sorprende, nos cae, es una multa, la cosa es seria, porque no tenemos injerencia como contratista. O sea, nosotros llegamos tanto en lo que es la parte eléctrica como en lo que es la parte sanitaria, las instalaciones de agua y desagüe, ¿no? Hasta el límite de propiedad, hasta la caja de registro, la instalación del medidor de agua, la instalación del medidor de energía eléctrica. Eso es competencia de la empresa. Ellos tienen que venir, ver cómo está, de dónde van a sacar la toma. ¿Ok? Entonces, nosotros, hasta todo lo que es la parte interna, la desarrollamos, ¿no? Aprobada y ahí está. Hemos llegado hasta este punto. Ahora, eso no quiere decir que el contratista no se encargue de tramitar la instalación, ¿no? Muchas veces en los proyectos está estipulado, ¿no? El pago del medidor. Eso no lo paga el contratista, sino lo paga el propietario, porque está pagando por la instalación del medidor, por la instalación de la conexión de agua, desagüe, etc., ¿no? Pero hacemos esa salvedad para que haya una diferencia entre estos dos aspectos, ¿ya? Bueno, acá hay una serie de información muy, muy interesante que creo que es parte del curso de diseño de instalaciones sanitarias. Lo propio es para la parte eléctrica, que creo que ustedes ya llevan en el curso parte, ¿no? Entonces sigamos con nuestra presentación. Dice, en las losas macizas, las tuberías deberán colocarse entre el refuerzo superior e inferior. Normalmente la losa maciza tiene doble malla, ¿no? Entonces, estos ductos deben estar no encima de la malla, sino metidas en el medio, ¿no? Ahí debemos colocar, debemos nosotros tratar de suspenderlas de tal manera que, que tengan todo un revestimiento, un recubrimiento de la losa, ¿no? Entonces, eso como parte de lo que señala, ¿no? Y es más, ¿no? Se exceptúa en los casos en que las tuberías para radiar calor o fundir nieve, ¿no? Entonces, en ese caso sí podrían estar superficialmente, ¿no? En el caso de nieve, necesitamos generar un poco de calor para fundir la nieve. Entonces, si la pongo en el medio, el calor no va
no va a hacer efecto sobre la superficie que quiero yo, quizás que pueda estar mucho más caliente por lo que yo voy a hacer fluir por ahí para poder derretir esta nieve, ¿no? El recubrimiento de concreto de las tuberías o accesorios no deberá ser menor de 4 centímetros. Para concreto en contacto con el terreno o el ambiente exterior, ¿no? Entonces, ya nos dan recubrimientos mínimos, ¿no?, que debemos cumplir para efecto de que esto esté embebido con un mínimo de recubrimiento. Entonces, no es pues superficial, ¿no? Tiene que estar protegido, ¿no? Acá nuevamente el tema de los manguitos, o perdón, de las protecciones transversales, fíjense. Esto ha sido sacado del Instituto del Cemento y Hormigón de Chile, que permite ver cómo vamos a, sobre el ducto, tratar de reforzar con acero y el transversal, ¿no?, en 2 puntos más alrededor del tubo, y además estamos colocando de forma diagonal, ¿no?, de igual forma, ¿no?, en el otro sentido. Entonces, con esto, lo que estamos procurando nosotros es asegurarnos de que este refuerzo adicional de acero permita un mejor comportamiento de la estructura, evitando la deformación y reforzando el área, ¿no? Esto es lo que ocurre a veces, ¿no? Es un problema y un dolor de cabeza cuando esto no ha sido debidamente pensado. No se puede grifar. Grifar quiere decir vamos a doblar las varillas, hay que forzar un poco. Para, no es que no pueda doblar nada, y eso es algo de lo que tengo que señalar, porque a veces nos vemos obligados, ¿no? Ahora, hay ciertos límites para poder hacer esto, ¿no? Pero en la medida de lo posible evitar, ¿no? Dice, la tubería será trabajada e instalada de tal manera que no se requiera que las barras de refuerzo se corten. ¿Por qué? Porque al cortar la barra, o sea, todo ese refuerzo se vería inutilizado, ¿no? No puedo cortar. Entonces tiene que llegar al nudo. Ahora, que se doblen o desplacen fuera de la ubicación adecuada, ¿no? Ahora, ¿cuál es lo adecuado? O sea, yo dentro de lo que es la sección de la viga, puedo doblar un poco o grifar un poco, sí, ¿no? Pero ya tratando en la medida de lo posible de que estos dobleces no se extralimiten, ¿no? Para poner un ejemplo, si yo tengo acá una columna y por acá va a pasar un tubo, ¿no?, y por acá está corriendo un acero, y vamos a poner un tubo más grande. Y que mire, y esto lo puedo doblar un poquito acá, así, para que pase, sí, ¿no? Es factible, ¿no? Pero siempre respetando de repente los límites que tenemos como sección. Entonces hay que tratar de ajustarnos lo más que se pueda, ¿no? Y creo que hay situaciones que sí podemos evitarlas y otras que no. Fíjense, esta es una foto que se tomó en el colegio Claret, me parece, ¿no?, donde se trata de que en el lugar donde vamos a colocar, todo es losa aligerada, ¿no? Hay una vigueta, hay ladrillo, pero en esta zona donde están los tubos no me va a ser posible pues respetar la losa ligera. Por consiguiente, lo que vamos a hacer es tratar de reforzar con doble malla de acero todo este sector para poder tener el vaciado de nuestra luz. Fíjense que muchas veces estos tubos, ¿no?, tienen que tener cierta gradiente o pendiente para poder evacuar, ¿no?
Por lo tanto, eso es lo que hay que pensar. ¿Qué tan largo o hacia dónde vamos a colocar el tubo para que tenga ese mínimo de pendiente para que pueda evacuar hacia la bajada de la montaña, ¿no? Entonces, esto debería haber sido analizado y pensado en el plano desde la arquitectura, ¿no? O sea, dónde se ubican todos las baterías de baños, y generalmente están pues alineadas todas en el mismo sector, ¿no? De tal manera que todo converja a una montante para poder evacuar, ¿no? Pero a veces no es así. Entonces, hay un error en el diseño desde la arquitectura, ¿no? Porque es el arquitecto el que da la ubicación de los diferentes ambientes. Entonces, por lo tanto, eso podría ser una buena observación y ponerlos a pensar a los proyectistas de que cómo se les ocurre poner pues, un proyecto así. Okay. Hay pruebas, como dijimos, sobre el tema de lo que es agua fría, agua caliente, que deberemos nosotros aplicar, ¿no? Ahora, como ven acá, nuevamente el manómetro, el balde de presión, esta es otra obra en Sabandía, me parece que sí, ¿no? Donde nosotros deberemos llenar todo el sistema y primeramente empezar a colocar los tapones donde corresponda, ¿no? Se colocan tapones y se empieza a bombear, ¿no? Con esta manija, ¿no? Este balde está lleno de agua, lo que va a hacer es introducir. Tenemos esta purga para que salga todo el aire y una vez que esté este sistema totalmente lleno, lo que vamos a hacer es empezar a subir la presión. Entonces el manómetro va a empezar a subir. La presión es en libras por pulgada cuadrado, que vendría a ser los PSIs, ¿no? Cuando toda la obra es nueva, fíjense ustedes, están armando acá todo el sistema antes de hacer la prueba, ¿no? Está colocando la cinta teflón, está colocando los accesorios, que son uniones tipo T, codos, o lo que corresponda, ¿no? El pegamento y todo esto. Entonces, después de esto, nosotros empezamos a pasar la prueba. Miren, a la fecha es preferible que todo esté visto, ¿no? Por si hay que cambiar algo. Después recién podríamos nosotros empezar a hacer el revestimiento con mayólica y todo lo que corresponda, porque estas instalaciones no van en un dormitorio, ¿no? Hay sectores o ambientes donde se colocan las instalaciones, baños, cocinas, etcétera, ¿no? Y recién después de eso, de que pase la prueba, nosotros vamos a proceder a enchapar con cerámico, con mayólica, los zócalos, los contrazócalos y el vaciado del piso, ¿no? Pero como ven, todo el sistema, parte de este sistema viene en el piso y otro está entrando en la parte de los muros, ¿no? Entonces están viendo acá en la parte de muro, ¿no? Ahora, cuando la tubería es nueva, eh, se debe aplicar hasta 100 libras por pulgada cuadrada o 100 PSI. Podría ser 150, ¿no? Para tener una mayor garantía. Ahora, no es que sea demasiado, porque cuando las tuberías son nuevas, generalmente las empresas que fabrican estos tubos los prueban hasta casi 300 libras, hasta el doble, ¿no? O 250. Una vez he leído ese protocolo de pruebas de la fabricante, ¿no? O de los fabricantes. Los 150, cuando nosotros vamos a aplicar 150 una tubería nueva, no está mal, no estamos poniendo en riesgo. Generalmente donde fallan es en las uniones, ¿no? Es ahí donde va a haber humedad. Nosotros al día
no al día siguiente. En el caso de esta prueba son 1 hora, 2 horas como máximo, ¿no? O dejar un par de horas. Si le damos 150, yo creo que con 1 hora más que suficiente. Pasa la prueba, el manómetro no tiene que disminuir nada, ¿no? Ojo, tiene que la aguja quedarse tal cual durante esa hora. Y con esto podemos dar el paso. Este es un protocolo de prueba que debe registrarse, ¿no? Y quedar, o sea, en una ficha para poder tener constancia de que sí se hizo este protocolo de prueba antes de empezar al chape. En el caso de desagües, no se le coloca presión porque son sistemas que no trabajan bajo presión. Normalmente un ducto de agua, de desagüe, trabaja a media sección o un cuarto de sección, por lo tanto, no colocamos el manómetro ni el balde para aplicar presión. Garantizamos las uniones y las uniones tienen que estar abiertas. No podemos cerrar el ducto mientras no pase esta prueba. A esta prueba se le llama la prueba de estanqueidad, ¿no? La estanqueidad es que no haya una disminución, ¿no? En el caso de instalaciones exteriores, es decir, toda la red que está en el patio, en las partes de afuera que conducen a la, a la red matriz o la red pública, tiene que igual forma pasar esta red. Entonces, vamos a ver de que se rellena todo este sistema con agua y lo que se hace es medir, ¿no? Durante 24 horas, sí. En este caso, 24 horas, es decir, del día hasta mañana, ¿no? Para ver si hay alguna pérdida, ¿no? De este tipo de instalación, ¿no? Entonces no podríamos decir, en 1 hora ya pasó, no ha pasado nada, ¿no? Mínimo 12 horas. Entonces, generalmente lo que se hace es en la tarde, ¿no? Se rellena todo y se deja hasta el día siguiente, ¿no? A las 7, 8 de la mañana podemos revisar, ya pasa más de 12 horas, okay, eso sería lo mínimo. Pero mucho mayor tranquilidad y seguridad es esto que dé durante 24 horas, ¿no? Ahora, podría haber una diferencia. Y a veces cuando los ductos y los tramos son cortos y vemos que no hay ninguna falla, ¿qué ocurre? Que a veces, como todo lo que es desagüe termina en cajas de registro, las cajas de registro absorben agua, porque no hemos sellado bien el otro extremo, en contacto de repente con el concreto de la caja de registro. Entonces, esto ha hecho de que disminuya el agua y baje el nivel. Por lo tanto, podríamos decir, oh, está mal, hay pérdida. Pero ingeniero, estamos revisando todas las uniones, no hay humedad, no hay nada. Porque todas estas uniones están pegadas con pegamento, con PVC, y nosotros vamos a colocar esto y a pasar la mano, la palma de la mano, vamos a ver si está húmeda o no. Bueno, estos son los protocolos de prueba. En el caso de instalaciones hay que llenar fichas y esto es lo que hay que ir guardando para la liquidación, ¿no? Son los protocolos de calidad de cada uno de los tramos y uno identifica el tramo que corresponde, ¿no? Bien. Dice, se establecen las condiciones de aplicación de cloro, es otra forma de que todos los ductos, lo que son tanques cisternas, tanques elevados, tienen que tener desinfección, ¿no? El ducto como está sin uso, hay que desinfectarlo antes de la entrega. Entonces, esta última prueba se podría hacer en el caso de desinfección antes de la entrega, ¿no? Vamos a pasar la prueba de desinfección de todo el sistema de agua potable, que incluye el cisterna, que incluye el tanque elevado y todo lo demás. Okay. Entonces, se utiliza el cloro como parte de la desinfección a un porcentaje
y se evacúa todo el agua y con esto podríamos garantizar de que ha sido desinfectado de cualquier bacteria o sustancia que podría estar. A pesar de que todo es nuevo, ojo, ¿no? Y aquí me olvidaba, por decir, en esta prueba de acá, cuando las edificaciones son viejas, de 10 años, 15 años, 20 años, no podemos ponerle 150 PSI de presión, porque podrían reventar. El plástico se va degenerando con el tiempo, sufre un deterioro, ¿no? Va perdiendo ciertas características y condiciones. Por lo tanto, en el caso de edificios que querramos probar nosotros para ver cómo está todo el sistema, máximo 80 PSI, ni siquiera 100, 80, y en algunos casos hasta 60. ¿No? ¿Qué es lo que va a permitir esto? Comprobar o constatar de que todo el sistema está bien. Porque de repente al llegar a 60 ya empezamos a ver que por ciertos sectores hay humedad. Ya ha pasado que la presión que estamos aplicando ha hecho de que alguna fuga, ya el pegamento que utilizaron no ha tenido la misma, se ha resecado. Entonces eso es algo de lo que también hay que manifestar, ¿no? Antes no se utilizaba este pegamento rojo que había. Yo me acuerdo mucho que los maestros tenían esta pintura de esmalte, ¿no? Y con esa pintura, y en vez de teflón, lo que colocaban era pabilo. Ese pabilo le enrollaban en la rosca, le echaban la pintura de esmalte y con eso sellaban, ¿no? Eso eran formas, ¿no? Ahora ya prácticamente hay materiales que nos ayudan a eso. Bien, esto es en cuanto a los protocolos. El drenaje pluvial es parte también de lo que vendría a ser las instalaciones. Les había dicho de que hay que tener mucho cuidado con cómo protegemos sobre todo las coberturas, ¿no? Y esto es una cobertura, pero esto es parte de la instalación sanitaria, ¿no? Y no solamente implica el drenaje de lo que vendría a ser azoteas o techos, ¿no? Sino también el drenaje en patios. Este es el Colegio Claret, como ven, y acá están colocándose ya los puntos, ¿no? El topógrafo ha venido y se empieza a hacer el vaciado de la sobrecarga para posteriormente, fíjense, estas son las gárgolas, es decir, acá no ha habido bajadas de lluvia a través de ductos, sino estos puntos que atravesaban estos parapetos, eran hechos a base de ladrillo, y por ahí iba a evacuar el agua y lluvia, ¿no? Esto se le llaman gárgolas. Y acá abajo de la gárgola se le coloca una bruña, por si acaso. Esa bruña se le llama rompegota, para que cuando esto chorree, no se venga esto hasta acá y moje todo esto. Entonces, cuando está la bruña, ahí empieza a caer. Se supone que ese rompegota va a funcionar cuando haya poquísima agua, ¿no? Porque cuando llueva fuerte, el agua, por la pendiente que tiene esta salida, va a tener que sacar el agua hacia acá adelante. Eso también hay que calcular. En el caso de las gárgolas, ¿no? Viendo la dimensión o la altura para que evitar mojar estas partes de acá abajo, ¿no? En este caso hicimos una prueba y tuvimos que corregir una mayor pendiente porque llegó a humedecer después inclusive de haber colocado las ventanas, ¿no? Pero ven ustedes el proceso, se ha hecho el trazo. En el caso de esta solución que se dio, no era conducto o bajada de lluvia, y vean acá cómo se trabajó, ¿no? Esta era una canaleta que va alrededor de todo, y ahí trabajábamos pendientes, ¿no? La pendiente iba en la canaleta esta de acá, que es una media caña, ¿no? Es decir, y toda la pendiente iba de acá hacia acá, ¿no? Esa era la forma del diseño, que la cambiamos, ¿no? Porque estaba distribuida de otra forma. Y después también hicimos una prueba de agua, ¿no? Una vez terminado, se selló las juntas
estas de acá con el asfalto y empezamos nosotros a probar con una manguera para ver cómo funcionaba el sistema. O sea, todo tiene que probarse, no podemos dejar así nada. O sea, tenemos que tener nosotros la seguridad de lo que estamos haciendo, funciona y trabaja a perfección. Ahora, toda esta agua igual, venía estas losas también tenían una gradiente al medio, ¿no? Fíjense, este es el colegio existente, esto es ladrillo pastelero. Acá utilizamos un cerámico de baja calidad, lógicamente, ¿no? O sea, este fue en chape de cerámico. Estas mediacañas eran con cemento pulido, ¿no? Y recogían el agua en estos sectores. Y todo esto hacia la losa de patio, y acá también habíamos considerado por este lado, en la parte de acá inferior, la gradiente para una, una canaleta con su rejilla para poder captar el agua de lluvia, ¿no? De tal manera que si lloviese, claro, se va a mojar todo, pero al cabo de un rato tiene que escurrir y quedar seco el patio. Esa es la idea, ¿no? Entonces, parte de las instalaciones son las consideraciones de bajada de lluvia, ¿no? Este es en el caso de las instalaciones exteriores, este es desagüe. Los desagües terminan en cajas de registro, donde recogen, ¿no? Y ahí, como ven ustedes, no se puede hacer en un desagüe un codo a 90, ¿no? A lo mucho aplicamos yes, ¿no? Las yes son, ¿no?, los accesorios. A veces acá hay una instalación de 2 pulgadas, esta es la de 4 y luego está recogiendo una de 2. Pero en este caso era en el colegio toda la red exterior de sounds, ¿no?, que salía hacia el colector público. Entonces ahí vamos a tener que igual hacer la prueba de estanqueidad. Se colocan unos tubos, ¿no? Tenemos una gradiente, esta gradiente tiene una pendiente S del 1% y se coloca acá, ¿no? Esto es zanja abierta, no hemos tapado. Para esto, en la parte inferior siempre va la cama de arena, ¿no? O sea, hay que cernir arena o cernir tierra o comprar arena gruesa, ¿no? No es necesario la arena fina, arena gruesa, ¿no? De tal manera que tenga una cama como mínimo de 5 centímetros. Ahora, todas las uniones, en el caso de acá, está abierto, entonces vamos a poner que la unión está acá, ¿no? Entonces hacemos la prueba, ¿no?, atajo abierto. Igual, en el caso de instalaciones para obras de saneamiento, nosotros no tapamos todo el tubo. Siempre dejamos donde va la unión, entre tubo y tubo, dejamos abierta la zanja para verificar si ha habido fuga o no ha habido fuga, ¿no? Esto es así, en el caso de obras de saneamiento. Vamos a tapar todo esto, aunque de preferencia es no tapar. ¿Por qué? Porque si tengo que cambiar todo este tubo, vuelve a escarbar, ¿no? Algunos pues son desesperados, no, ya, tápalo más. Y este es un relleno compactado, controlado, ¿no? Sobre siempre, como digo en el caso de tubería, sobre la cama de arena. Después de que hemos cubierto y hemos pasado la prueba durante 24 horas, decimos, ok, está bien la estanqueidad, no ha habido pérdidas, ¿no? Revisen siempre las uniones con la mano, pasen si está húmedo o no, y con eso tendríamos la certeza de que todo está bien. Entonces de ahí podemos tapar. Después de que se tapa, se tiene que volver a hacer la prueba, por si acaso. No es que ahí quedó, ya está, ya pasó, ya tapando. Eso es lo que manda la norma. O sea, esto hay que cumplir. O sea, es prueba antes, atajo abierto, todo como está acá en la fotografía. Después rellenamos y nuevamente, ¿ya? Bueno, vamos a hablar un poquito de las instalaciones eléctricas para poder
visualizar quizás todas las instalaciones eléctricas también pasan protocolos de prueba, protocolos de conductividad y todo eso, pero eso es al final, ¿no? O sea, esto no lo podríamos ir probando como en el caso de las instalaciones sanitarias, ¿no? Pero exige un protocolo de pruebas. En el caso de pozos de tierra, hay que tomarle el omiaje, hay que medir de acuerdo a lo que señala la especificación técnica. En el caso de los tomacorrientes, ver la conductividad. Hay aparatos que los ingenieros eléctricos poseen, de tal manera que puedan ellos comprobar, constatar este protocolo de pruebas, ¿no? Recomendaciones siempre verificar de acuerdo al plano de instalaciones eléctricas dónde van los centros de luz, ubicarlos, ¿no? Generalmente la caja no se coloca en una vigueta, de preferencia rompamos un ladrillo, de tal forma que la vigueta quede completa en su sección de concreto, ¿no? Y hay que constatar, cada uno de los circuitos, que no haya nada que no se quede. Ahora, de preferencia, siempre compremos el tubo pesado, ¿no? En tubería eléctrica hay la tubería CEL, ¿no? Y la tubería, ¿cómo se llama la otra? Creo que SAP, creo que CEL o SAP, sí, ¿no? Una es liviana, la CEL es liviana, mucho más barata, pero el problema, sobre todo en este tipo de vaciados de losas, donde los obreros van a trabajar, donde está la vibradora y todo eso, pisan este tubo, se raja este tubo y por ahí entra la lechada y me va a taponar todo el tubo. Cuando yo voy a querer empezar a pasar los cables voy a encontrar de que tengo acá una obstrucción, ¿no? ¿Por qué? Porque entró la mezcla. Entonces, de preferencia, compremos la tubería pesada, cuesta un poco más, pero la pisa, no pasa nada, ¿no? Entonces, eso también hay que recomendar. No tanto así de repente en lo que es de repente en ductos que vamos después a colocar, los vamos a cortar en la albañilería y ahí lo voy a colocar, ahí no se somete pues a mayor trabajo, ¿no? Pero en lo que son losas, sí, ¿no? Entonces, la comprobación con planos de cada uno de los circuitos antes del vaciado. Utilizar los codos, porque a veces los maestros lo que hacen es calentar el tubo para doblarlo. Hay una forma que se puede hacer con calor y colocando arena, pero es una temperatura controlada. No es fuego, por si acaso, como antes hacían, prendían su papel de bolsa y con el fuego y la candela lo calentaban, ¿verdad? ¿No? Ahora hay como unas estufas de vapor que calientan el tubo y se puede doblar. Hay unas herramientas que son como resortes que le permiten dar estas curvaturas cuando fuese necesario. Pero de preferencia, siempre comprar estos accesorios o codos para poder entrar a esto. Otra recomendación es todos los tubos, sobre todo los de agua y desagüe que estamos viendo acá. Ven acá este tubo que es de desagüe, de 2 pulgadas, séllenlos, colóquenles tapones de bolsa, mojada, lo que sea, para que no vaya a entrar la mezcla, ¿no? A veces los maestros lo calientan el tubo, lo cortan y lo doblan en 4 para que no entre mezcla, ¿no? Es una manera de proteger todos los ductos y evitar que vaya en el proceso de vaciado. Por si este vaciado era con bomba, hasta la bomba ya, como ustedes están viendo, ¿no?
En consecuencia, puede caer la mezcla, puede entrar y después generarnos una pérdida porque tenemos que picar y todo lo demás. En caso de instalaciones, hay que llenar nuestros protocolos, estos son los tableros, todo eso está especificado. A cada tablero tiene que corresponderle los terminales, se pasan las pruebas y hay que colocar las leyendas. Todos los tableros tienen que tener una leyenda en la contratapa, de qué circuito es y toda la información necesaria. En la parte de la tapa, su señalética de peligro y todo lo que corresponda, ¿no? ¿Bien? Hasta ahí hemos llegado con la presentación. Si hubiese alguna pregunta para poderles responder. Bien. Voy a pasar un pequeño video que va a ilustrar justamente cuál es la ventaja del uso de estos sistemas modernos, el BIM, para poder detectar a tiempo, planificar oportunamente todos los fallos o las incongruencias que podrían haber en planos, ¿no? Entonces, voy a dejar de compartir bajo este formato para poderles mostrar esto, ¿no? Ustedes me van a avisar si se escucha. Eh, el ingeniero es un egresado de la Facultad de Ingeniería Civil, es ingeniero eléctrico y también bachiller en Ingeniería Civil. Su nombre es Cristian Cabrera. Él es amigo, lo conozco hace muchos años y me dio esta conferencia para justamente un curso de maestría donde hablábamos sobre el BIM, ¿no? Entonces, voy a tratar de colocar este video unos minutos para mostrar esto que nos está indicando. Pero la forma creo que tiene que ser mediante una ventana. No sé si habrá audio, eso es un poquito el problema, pero vamos a tratar de ver. Bueno, ya voy a subirle todo el volumen para poder poner el audio. ¿Cuál voy a presentar? En la Universidad Pontificia Católica de Lima, y precisamente era el diplomado de arquitectura y gestión hospitalaria, imagínense, un mes antes de la pandemia. Y estaban formándose las 11 personas que van a ser los gestores de hospitales que ahorita están dándose, ¿no? Al lado de YouTube, saben muchas otras personas que de repente son muy interesantes. Y fíjense lo que se mueve. Preguntan, ¿no? ¿Cuánto demora en cargarse? Algunos de repente segundos, como a mí, de repente de la conexión, dependiendo de la conexión a internet, de repente algunos todavía sigue cargando, pero evaluemos una cosa, ¿no? La velocidad de transferencia de la información. ¿Sí? Fíjense, ¿qué cantidad de información, qué me dicen, ¿no? ¿Cuántos planos creen ustedes que es este diseño? ¿Un plano? ¿Dos planos? ¿Tres planos? Seguramente todos son proyectos muy complejos, ¿no? ¿Sí? El juego de planos de un hospital, bueno, el completo del hospital, puede llegar a tener 400, 700 planos. ¿Sí? Bueno, de esta área, en general, tenemos de repente unos 13, 14 planos, ¿cierto? Y esos 13, 14 planos ocupan una cantidad de espacio. Y pues se abren en una herramienta como la que conocemos de manera tradicional, AutoCAD, ¿no? Y pues tenemos que entender. Nosotros, como consultores, como gestores, leemos planos, entendemos desde nuestros cursos básicos
de dibujo técnico, de diseño gráfico y demás, la experiencia, ¿no? De generar un plano, pero realmente somos nosotros los más interesados en el proyecto. Seguramente cuando han estudiado el tema del PMI se han dado cuenta que los stakeholders del proyecto no solamente son stakeholders técnicos, muchos de ellos no tienen la capacidad técnica que nosotros tenemos y ellos tienen que encontrar una manera de entender la idea del proyecto y aprobarla, revisarla, entenderla. Por ejemplo, crean, ¿qué dicen? Un médico o el jefe de enfermería de un hospital debería de validar el centro quirúrgico, la unidad de cuidados intermedios, y ahora esa persona, doctor, enfermera, entenderá los planos como nosotros, entenderá estas diferentes conexiones y podrá validarlas. Pues definitivamente si los presentamos en planos, va a tardar, ¿no? Nosotros tenemos que explicarlo. En cambio, si yo le digo, doctor, por favor, revise usted el modelo, o lo voy a presentar, pero manéjalo usted en su celular y de una chequeada y ellos se detectarán a distancia. Por ejemplo, ¿no? Durante ese diplomado, bueno, se explicó que en un hospital existen 5 tipos de mobiliario, ¿no? Los mobiliarios fijos, los mobiliarios clavos de techo, los mobiliarios móviles que necesitan una conexión eléctrica, los que además tenían 5 nombres, no recuerdo, pero lo que decían, lo que pasaba durante el diplomado era precisamente de que habían doctores y habían enfermeras y ellos decían, no, esto no funciona, ¿sí? Y entonces se empezaban a pelear con las normas, ¿no? El arquitecto decía, pero la norma dice que yo necesito 1,20 m de distancia entre las dos camas, ¿no? Y venía el especialista de equipamiento hospitalario, el especialista decía, este equipo mide 60 y te deja una distancia libre de 0,80. Y luego la jefa de enfermeras decía, yo necesito atender y conectar esta manguera de este punto a este punto. Si está el mobiliario ahí, lo que hacen es licitar algo y luego buscar otra cosa que cumple las especificaciones técnicas mínimas, ¿sí? Ahora dígame, una marca A y una marca B tendrán la misma posición y disposición del equipamiento, por ejemplo, de lo que estábamos hablando hace un momento, ¿no? Del aire, del oxígeno y del aire comprimido, tendrán la misma posición una marca A y una marca B. ¿Sí? El día de hoy es ilegal que nosotros tengamos un equipamiento definido con marca y modelo. Pero díganme, si no definimos la marca y modelo, ¿podremos prever la correcta colocación de estos elementos? Yo les comento, ¿sí? Para el tema, bueno, este es un tema sencillo, ¿no? Resolvible de muchas otras maneras que no sean un modelo digital. Pero en el caso de los aceleradores lineales, que son requisitos de los servicios hospitalarios más interesantes de nuestro país, solo existen 2 o 3 modelos. Y cada uno de estos modelos tienen las salidas en diferentes lugares. En el Hospital Lorena, que es uno de los casos que se estudió durante ese diplomado, el equipamiento biomédico nos contó de que en ese caso se había licitado Philips, y como el hospital había demorado demasiado, ese modelo se descontinuó. Y todo el equipamiento, que es una jaula de acero y de diferentes protecciones para que lo que suceda en el acelerador lineal no impacte en el edificio, porque es algo altamente riesgoso. Entonces tiene como una jaula de concreto, un búnker en el cual se coloca, en el cual las tomas de corriente están en una posición, los equipos mecánicos de extracción y de enfriamiento están en una posición. Y si el edificio demora 5 años en construirse, como es el caso de la Lorena, y cuando se va a ir a comprar no existe el modelo, ya está con marco de trabajo para la extracción. Así como esta norma ISO traducida, existen ya 5 las etapas para diseño, construcción y operación. Esto, lo que ustedes ven, es un ejemplo de un modelo. ¿Qué te permite? Tomar decisiones, ¿no? Entonces, básicamente por eso, los expedientes técnicos que nosotros conocemos en Perú van a cambiar. ¿Sí? Ya no vamos a... Muy bien, ¿qué les ha parecido? Bueno, de lo que se trata es que a partir de ahora los modelos de proyectos, sobre todo los de gran envergadura, como son hospitales y edificios quizás muy representativos, se puedan trabajar bajo estos nuevos sistemas modernos e innovadores, ¿no?
es ya para la nueva generación de ingenieros una necesidad de poder aprender y manejar y poder utilizar estos sistemas, ¿no? Me veo también yo en la obligación de quizás tratar de empezar a introducirme en este mundo, ¿no? Porque de lo contrario me voy a ver desplazado, ¿no? Pero como les digo, esto evitará muchas imperfecciones, que es algo de lo que venimos sufriendo en los proyectos, ¿no? Y que quizás a raíz de esta forma nueva de desarrollar proyectos se resuelva y se evite en todo momento, ¿no? Ya que nos va a dar una alerta temprana para poder detectar aquellas fallas o errores que podríamos encontrar al momento de proceso constructivo en cuanto a instalaciones. Muy bien, chicos, en esta clase yo estoy terminando el curso prácticamente. Lo que viene a partir de la próxima semana es ya las exposiciones de los trabajos de la investigación formativa, y espero que estén a la altura. Así como el profesor ha dado todo de uno para poderles mostrar y enseñar a partir de mi experiencia, espero que ustedes con la misma preocupación y con la misma responsabilidad puedan mostrar, y que todos aprendamos, me incluyo, porque lo que yo voy a estar es atento a lo que ustedes nos tengan que decir y contar, porque esa es la forma de compartir conocimiento, de aprender, me da mucho. ¿Ya? Los dejo, me despido, hasta la próxima semana. Si es que hay las clases, tenemos martes y jueves elecciones, que estaremos supeditados a lo que diga la autoridad para ver si se desarrollan clases o si es que se suspende. Si es que hay suspensión, bueno, apenas se reinicie, estaremos nosotros desarrollando. La única recomendación, yo pongo las reglas de la exposición. No es que yo me he aprendido esta parte, yo la digo, no. Yo digo, a ver, el grupo tal empieza tal, sigue tal, a ver, hasta ahí nomás, continúa tú. Pero no es que ya. Entonces, eso obliga a que todos sepan toda la exposición y todo el trabajo. ¿Sí? Cuídense, que me voy a ir a vacunar. No sé cómo quedaré en la tarde. La vez pasada me tocó lunes. Así que, no, ya los chicos de la tarde, ya les hablé, pero de todas maneras. ¿Ya? Cuídense, chicos. Siempre son... Buen día. Hasta luego.